Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 23 del mes de febrero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1 en adelante. La reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y los de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo también escudos de oro batido, a cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. En la flota de Irán, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos.
y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían de mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Hermanos, vemos una descripción de cómo fue admirado Salomón por la reina de Sabá, por toda la sabiduría que tenía. Es más, le dice que todo lo que le habían dicho pues no era ni la mitad de lo que ella había podido ver con sus ojos. Le trajo muchas cosas, oro, piedras preciosas, especies. Al igual, Salomón le entregó cosas a ella, obsequios que le dio por la visita. También hace mención las riquezas de todo lo que Salomón tenía y su fama. Dice que todos buscaban ver, pues conocer a Salomón y oír de su sabiduría. Al igual, todo lo que recolectaba él en tributos de los reyes de la zona, de todos los principales de la tierra. Era manera como, digamos, impuestos el día de hoy. Dice que recogía 666 talentos de oro cada año. Con todo este oro, Salomón construyó un trono. Dice que nunca se había visto un trono como ese, en el cual habían 12 leones. Podían representar las 12 tribus de Israel. Y el trono de Salomón pues era forrado prácticamente en oro. Todos los utensilios que él tenía para su comida era oro. O sea, eso implica ver pues toda la grandeza que él tenía, toda la riqueza, todos los lujos que él podía tener a raíz de todo lo que él recibía de todos los reyes de la tierra y los principales. Igual comerciaba con caballos y carros de Egipto, con las pieles, con las telas, con piezas de plata, con los caballos y con los carros. Cada carro costaba 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así era como el resto de reyes de la tierra compraba caballos y carros a Salomón. Tenía su negocio. Hermanos, veamos una cosa. Han habido denominaciones en las cuales el oro lo tiene como algo, como vanidad. Si alguien usa algo de oro es vanidad y todo. O sea, todo lo ponen pues como vanidad. Pero vemos acá como Salomón sí tenía pues todo era oro, todo estaba forrado en oro, toda la vajilla de su casa era oro. En fin, el oro significaba mucho para él. Recordemos que cuando allá en los evangelios, cuando los magos visitan a Jesús, le traen oro. Entonces eso significa la realeza, significa poder, significa autoridad. Y Salomón pues lo tenía en abundancia. Entonces el día de hoy no podemos decir que vamos a buscar tener oro, pero sí no es malo que podamos tener negocio, que podamos prosperar. Es más, Dios pide, Dios quiere que sus hijos sean prosperados, pero así como prosperamos materialmente, podamos prosperar también espiritualmente. El punto de todo no es la riqueza material que podamos tener, sino la riqueza espiritual que podamos tener. Recordemos que cuando Dios le dijo a Salomón que le pidiera algo, Salomón pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo. Entonces, ¿por qué no pedir la sabiduría para poder dirigir nuestra vida, nuestros pasos en el camino correcto? Buscando siempre a Dios, obedeciendo su palabra. Y dice que Dios, porque le había pedido sabiduría y no riquezas, también le dio riquezas. Entonces, la sabiduría es el medio para llegar a la riqueza. Si yo soy sabio para hacer las cosas, para emprender las cosas, siempre tomado de la mano de Dios, entonces voy a llegar a tener una prosperidad. ¿Por qué? Porque las cosas van a salir bien. A Josué le dijo que no se aparte este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, y entonces les harás prosperar tu camino. Dios siempre ha estado interesado en que sus hijos prosperen. Dios siempre ha estado interesado en que sus hijos estén bien, pero también le importa
que estemos bien espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que ver. No dejar que las cosas materiales del mundo nos absorban, nos ganen, los negocios, el interés, la ambición por dinero no nos gane. Que nos gane más el deseo de tener una buena comunión con Dios. Y Él se va a encargar de proveernos y darnos aquellas cosas que necesitamos. Él se va a encargar de prosperarnos, así como lo hizo con David, así como se lo dijo a Josué, que no se aparte este libro de la ley, que andemos siempre en sus caminos, que hagamos lo correcto delante de Dios y vamos a ver cómo Dios nos bendice y nos prospera. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.